Y bueno, pues ya estamos todos aquí presentes, creo. Ya estamos Todos los panelistas. Juan Martín. Entonces, pues Hola. de nuevo les agradezco, número uno, muchísimo a nuestras y nuestro panelista por estar aquí presentes con nosotros el día de hoy para discutir este tema tan importante. Tenemos con nosotros a Anayeli Pérez, Marcela, María Elena y Juan Martín. Así que vamos a iniciar con esto. A nombre de Causa en Común, les doy la bienvenida a todas y a todos los que se están conectando a esta mesa de diálogo. Es muy importante que nosotros entendamos que en la circunstancia en que nos encontramos de confinamiento debido a la emergencia sanitaria, surgen diversos tipos de violencia al interior de los hogares y es muy importante que discutamos qué es lo que está pasando con las mujeres víctimas de violencia doméstica, mujeres, niñas y niños que están confinados en los hogares muchas veces con sus agresores y que se pueden reducir las opciones de apoyo y de ayuda. El día de hoy el objetivo de la mesa justo es reflexionar en torno a cuáles son las principales problemáticas y cómo solucionarlas. Les comento que tenemos con nosotros justamente a muy buenos panelistas. Tenemos a Anayeli Pérez Garrido, que es la directora de la Asociación Justicia Pro Persona. Anayeli, muchas gracias y bienvenida. Tenemos también a Juan Martín Pérez García, que es director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, muchas gracias y bienvenido. Tienes apagado tu audio, Juan Martín. Ya es por hábito, sí, porque si no, terminan ustedes escuchando aquí sí. A la mascota, a la música, todo el mundo. Bueno, y tenemos también a Marcela Eterno, que es, feminista y especialista sobre todo en estadísticas de género. Y tenemos también a María Elena Morera, que es activista y presidenta de la organización Causa en Común. Muchas gracias y bienvenidos a todas y a todos. Como comentábamos, el tema de la violencia dentro de los hogares va a ser sobre lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Y para esto, cada panelista va a tener 10 minutos para exponer su punto de vista. Y después, al final de que cada quien exponga sus puntos de vista, le comento a nuestros espectadores que pueden compartir las preguntas mencionándonos su nombre, si vienen de alguna institución, si vienen de algún medio, cuál es su pregunta y a quién le dirigen la pregunta. Nosotros vamos a tomar nota de todas las preguntas que se vayan generando de los espectadores y al final de la participación de todos, vamos a retomar las preguntas y se las vamos a hacer al aire y las van a contestar. Aquellas preguntas que se queden ahí sin contestar, no crean que no las vamos a tomar en cuenta, solo que por cuestiones de tiempo las vamos a conducir directamente a los panelistas y ya cuando ellos nos den la respuesta a través de nosotros, les vamos a hacer llegar las respuestas a los espectadores. Juan Martín se va a retirar unos 5 minutitos antes de las 11 porque tiene un webinar que sigue que lo comentábamos, que también están, todos invitados a quedarse y a participar en este webinar. Ya nos hablará un poco Juan Martín de qué se trata. Y para todas las demás, estaremos aquí un par de minutos después de las 11 contestando el mayor número de preguntas que podamos. Así que, si les parece... ya tenemos un buen número de espectadores presentes. Si les parece, yo quiero proponerles una serie de preguntas para reflexionar en torno a este tema. Primero, muy importante, ¿no? ¿Qué nos dicen las cifras sobre violencia intrafamiliar, maltrato infantil, la violencia contra las mujeres en estos días de cuarentena? ¿Qué nos dicen los números? ¿Qué representan? ¿De qué realidad nos están hablando? ¿Cómo podemos cuantificar este fenómeno? ¿Podemos o no cuantificarlo y cómo lo hacemos? Número 2, ¿creen ustedes que es adecuado el marco normativo que actualmente existe para atacar esta violencia ante una contingencia en la que hoy nos enfrentamos, ¿no? ¿Consideramos que nuestro país, el marco normativo, está preparado para enfrentarlo? Si no, ¿y qué podemos hacer para fortalecerlo? Y en este sentido también, ¿la respuesta del gobierno está siendo adecuada? Hablemos en particular del 911. ¿Es suficiente lo que se está haciendo con el 911 o es suficiente el mismo sistema de los centros de atención a llamadas de emergencia?
y muy importante, reflexionemos qué podemos hacer para mejorar esta situación. Entonces, si les parecen estas 4 preguntas adicional a lo que cada uno nos va a compartir sobre su punto de vista. Así que, bueno, empezamos y le cedo la palabra a Anayeli. Por favor, si nos puedes compartir qué es lo que has reflexionado al respecto. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Pues las preguntas, o sea, para responder estas preguntas justamente, pues tenemos poca información por lo reciente digamos, de la contingencia, por las deficiencias que siempre ha habido en la cuantificación de denuncias o de solo tener incluso las cifras de las denuncias que formalmente se presentan, pero que esto no representa la situación de violencia real, porque sabemos que hay una cifra negra donde pues las mujeres y otras poblaciones, sobre todo las niñas, ¿no? Los niños, pues no tienen la posibilidad de denunciar esta violencia y pues esa cifra no se cuantifica, ¿no? Entonces, pues partimos de solamente estimados y de un porcentaje o sea, alto de cifra negra donde no sabemos qué es lo que está ocurriendo al interior de los hogares, que muchas veces no es pública, pero que también cuando lo es, pues socialmente no hay respuestas por parte de vecinas, vecinos o de las redes de apoyo que pueden tener las mujeres y pues digamos, hablando de otras poblaciones como las niñas y los niños, pues difícilmente incluso tienen algún tipo de red de apoyo, ¿no? De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, tan solo en enero y febrero se iniciaron 33.645 carpetas de investigación por violencia familiar. Es decir, estamos hablando de 23 puntos de la sociedad civil, de instancias gubernamentales, de compilar esta información y de sugerir también acciones para enfrentar esta pandemia que es permanente, adicional a la que estamos viviendo. Hay una diferencia en cuanto a reacción por parte del Estado mexicano en relación con otros países, es la divergencia sobre el reconocimiento del incremento de esta violencia en estas situaciones, incluso a nivel estatal hay diferencias. Me parece que salió el día de ayer una nota, un boletín en el que la violencia ha disminuido, pero empiezan a sugerir una serie de acciones para enfrentar esta violencia. Esto, pues, digamos, esta información que surge en el caso del gobierno de la Ciudad de México, pues resulta contradictoria la postura que han tenido en otras entidades federativas y a nivel mundial, ¿no? Sobre todo reconociendo que pues fue el secretario general de las Naciones Unidas quien se pronunció e hizo un llamado a que se atendiera en materia de prevención e incluso que fuera parte de las estrategias y de las respuestas ante la pandemia del COVID-19, ¿no? El general se ha duplicado y pues esto, digamos, contrasta con algunos reconocimientos que se hacen a nivel estatal, en lo local. También la Secretaría de Gobierno y un reconocimiento sobre el posible incremento de la violencia. Y el Instituto Nacional de las Mujeres, por su parte, también ha sacado algunos materiales muy interesantes. Seguramente Marcela va a profundizar en ellos, porque cuando hablamos de la violencia contra las mujeres o la violencia en el ámbito familiar, pues tenemos a personas muy
o sea, ubicadas, digamos, ¿no? En esta situación de vulnerabilidad donde entran las mujeres, las niñas o las personas mayores, y que, digamos, el foco de violencia o el agente de violencia que pues generalmente vive con ellos, pues en este confinamiento se vuelve un problema permanente, ¿no? O sea, donde están entre cuatro paredes las, las personas que están interactuando y que este círculo de violencia del que se habla desde el enfoque de género es, digamos, el proceso de tensión, ¿no? Y de excusa para el estallido de cualquier tipo de violencia. Entonces, pues por un lado tenemos eso en cuanto a las cifras. Me parece que hablar de la problemática de violencia también implica esa información que te dan los casos, ¿no? Que te dan las experiencias de las mujeres o de las víctimas en general y pues en cuanto al tema de que la deficiencia en la atención a la violencia no está focalizada en el marco normativo con el que contamos. Parece que tenemos los instrumentos necesarios y si no, los estándares internacionales necesarios y una reforma importante donde se establece cómo se debe interpretar y aplicar el derecho y la protección es cómo se aplica, cómo se implementa la normatividad, quiénes lo están operando y si estas personas, servidoras, servidores públicos, están capacitadas, capacitados para enfrentar la violencia, sobre todo, bueno, el tema de la violencia contra las mujeres, que requiere un enfoque o perspectiva de género, y que cuando hablamos de interseccionalidades, pues se va exigiendo mayor competencia a estos servidores y servidoras públicas. Me parece que más que el marco normativo, si responde a la problemática, lo que me parece que puede ser deficiente, porque lo es en tiempos de normalidad, es la reacción institucional y las capacidades institucionales que se vuelven también individuales con cada uno de los servidores y servidoras públicas que atiende este tipo de violencia. Porque cada caso, digamos, si no se comprende cuáles son los aspectos en los que impacta la violencia contra las mujeres o la violencia familiar en general, pues difícilmente se van a atender y no solamente es el rubro jurídico, ¿no? La respuesta que se puede dar, sino principalmente el tema de protección, que no necesariamente se supedita a un procedimiento civil o penal, sino que implica la reacción institucional, la reacción del Estado para garantizar la vida, la integridad y otros derechos de las mujeres y de las víctimas de la violencia familiar, ¿no? Digamos, sobre esto, sobre 911, pues tenemos también esta divergencia en la información, o sea, por un lado el que no ha habido tantas llamadas, pero hay campañas por parte de las instancias gubernamentales sobre las llamadas al 911 como al menos la medida más homogénea que se han tomado por parte de las entidades federativas, el difundir que hay instancias que pueden asesorar, que pueden atender estos casos, principalmente el 911 y otros, programas también específicos, pero me parece que no es suficiente, ¿no? O sea, que, que no es suficiente y que, bueno, lamentablemente también hay algo que se nos escapa, se les escapa a las instituciones de las manos y que es de lo que hablaba al inicio, esa cifra negra donde, pues, al estar el agresor permanentemente en su casa, pues difícilmente van a poder salir, ¿no? Y presentar una denuncia o
o hacer una llamada, que eso también puede tener o darle explicación a por qué tenemos estas divergencias en cuanto a la información gubernamental de si se están incrementando las denuncias o incluso hablan de una reducción. En este boletín de la Ciudad de México se hablaba de ello, sobre la reducción de la violencia. Y por otro lado, me parece que se hablaba de si, bueno, en cuanto a la respuesta gubernamental también, pues hay otro poder que también es relevante, ¿no? Que es el Poder Judicial, y que también hemos visto divergencias en la reacción por parte de los tribunales de qué es lo que están priorizando para atender, porque sabemos que se pronunciaron desde el Consejo de la Judicatura Federal, se suspendieron, digamos, las labores ordinarias, los términos, los procedimientos, de alguna manera, y se priorizaron algunas problemáticas, algunas guardias para ciertos aspectos, ¿no? En el tema de justicia, pero, por ejemplo, hizo una investigación muy interesante la organización X Justicia para las Mujeres, donde analiza tan solo con la información publicada en los acuerdos de los poderes judiciales locales, si se les dio prioridad a ciertos temas, ¿no? Habla de las órdenes de protección, donde señala que solo 17 estados establecen guardias, ¿no? Para emitir órdenes de protección en materia familiar. 3 estados no establecen las guardias, y 2 lo hacen de manera implícita, ¿no? También analiza con el tema de las medidas de protección en materia familiar, que no son, las medidas de protección, y las medidas de protección también en materia penal, donde pues ahí hay diferencias por parte de los tribunales de las 32 entidades federativas, donde algunos sí consideraron establecer explícitamente las guardias para atender estas medidas de urgencia, y que implican que no están supeditadas todas al tema procesal, sino que implican que un juez esté atento, o una jueza atenta al llamado de urgencia de una mujer que está en una situación de violencia, y pues digamos que estos acuerdos establecen si está la disponibilidad o no del Poder Judicial para poder atender estas emergencias, ¿no? Entonces, pues todo esto nos da para mucho que hablar, y también a futuro mucho que analizar y estudiar. Digamos, estando en el ojo del huracán, pues tenemos poca información, porque sabemos que las estadísticas no se generan de manera cotidiana, ¿no? Que hemos tenido muchas dificultades para que se contabilice, para que se visibilice las violencias contra las mujeres, y que no todos los estados, hablando en abstracto, pero con los 3 poderes en cada uno de ellos, pues tienen los instrumentos o la voluntad política de publicitar, ¿no? sus cifras y los servicios que están brindando o no, y la calidad de estos, ¿no? O sea, digamos, esto tan solo hablando de los números, pues tenemos deficiencias simplemente en la estadística a nivel nacional por la falta de compromiso de muchas instituciones de estar cuantificando lo que sucede para poder en otro momento pues analizar estas situaciones y contextos de violencia que están ocurriendo. Y bueno, ahorita uno particular en esta contingencia. Muchísimas gracias, Anegeli. Sin duda alguna, estos temas que pones sobre la mesa con relación a la cifra negra que existe, a la carencia de capacitación de los servidores públicos, y justo pues a esta carencia o pocas acciones que han tomado algunos tribunales o no para dar seguimiento a los temas,
Creo que es un tema obviamente que nos preocupa a todos y que también un punto importante a reflexionar es que si bien estamos hablando en ese tema de mujeres que se ven enfrentadas a esta situación, al interior de la familia, pues también, como lo mencionamos, niños y niñas que también son víctimas de esta violencia, que de nuevo, ¿no? La cifra negra o la carencia de mecanismos de denuncia sobre lo que está pasando también es muy importante y ahorita se encuentran en una desventaja mayor. Entonces, por eso, bueno, le voy a ceder la palabra a Juan Martín para que nos dé su punto de vista, ¿no? De qué es lo que está pasando con las niñas y los niños. No tienes activado tu micrófono. Hola, hola. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Con las niñas y los niños en este panorama que justamente ya nos expuso a Nayeli de una alta cifra negra y una reducida participación de las autoridades? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a este diálogo virtual. Mire, yo partiría como de 3 elementos básicos. La violencia ya estaba, ya la teníamos en las casas, ya estaba en las calles. La crisis institucional de derechos humanos en este país, lo que sucede ahora con la pandemia es que se agudiza. Un segundo elemento que tenemos que partir es que en términos institucionales, las decisiones de reducir la movilidad, de mandar a todo el mundo a teletrabajo, a la mayor parte de personas a teletrabajo, reduce también la capacidad institucional de las autoridades para responder. De por sí ya estaba, pero se agudiza. Y un tercer elemento que ya lo ha destacado Nayeli es que, como también el propio secretario general de Naciones Unidas llamó a alerta el 5 de abril pasado, el confinamiento se está acompañando de un incremento a la violencia al interior de los espacios domésticos. Violencia contra las mujeres, pero claramente violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y pongámonos atentos, porque también esto está sucediendo en Europa, el incremento de suicidios. Y que son estas expresiones o elementos de violencias que están ahí y que se agudizan con la pandemia. Obviamente, recordemos que las obligaciones de los estados corresponden no solamente a garantizar la vida en términos de salud de esta pandemia, sino en el caso concreto de niños, niñas y adolescentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia contra Guatemala, conocido Villagrán Morales contra Guatemala, coloca un elemento central y tiene que ver con el proyecto de vida. No solamente es que caminen y respiren niños y niñas, sino lo que va a afectar las decisiones de los estados en su desarrollo y perspectiva de futuro. Hago alusión a ello porque tanto para hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, en este contexto de pandemia, el proyecto de vida está trastocado. Incrementos de desempleos, despidos, por supuesto, injustificados. Por otra parte, la ausencia de respuestas rápidas o emergentes. Esto significa que pese a que sabíamos que había violencia, en este contexto no se han desarrollado dispositivos de acompañamiento a las regiones y zonas donde sabemos que esa violencia existe. En el caso concreto de niños, niñas y adolescentes, tampoco se han generado mecanismos de alerta que permitan que puedan comunicarse. Y voy puntualmente a los teléfonos, el famoso 911, que en la Ciudad de México, en el centro del país, se conjuga mucho y se sigue confundiendo con el Locatel, ¿no? Cualquiera de los dos no solamente no tienen una respuesta rápida y eficiente, sino que cruzan con un elemento clave que también el informe que citó Nayeli de X Justicia para las Mujeres va a estar presente. Para que pueda abrirse e iniciarse la carpeta de investigación, más allá de la denuncia virtual, se tiene que ir presencialmente para poderla configurar. Un pequeño problema ahora en la pandemia. Segundo, las personas que dependen económicamente de los perpetradores o agresores tienen menos dificultad para poder sostener una denuncia. Y muy importante del caso de niños y niñas, que lo hemos destacado con mucha insistencia por años, es que hay un absurdo en perspectiva de que requieren, su voz tiene que ser validada por una persona adulta, el tutor, papá o la mamá, y sabemos que claramente los agresores son generalmente el papá, y entonces ahí hay una imposibilidad. En la ley, en 2014, logramos que se pudiera crear la figura de protección, de procuradurías de protección de niñez, que pueden asumir la representación jurídica. Sin embargo, quedaron atrapadas en el sistema DIF, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, que no tiene ni presupuesto ni visión para poderlo hacer, y hasta ahora en realidad
son muy pocos casos los que pueden atender con esta visión. Hasta aquí un poco el panorama, y me gustaría mostrarles dos elementos que gráficamente nos pueden recordar en dónde estamos. A ver si logro compartir. Ustedes me dicen si se está mirando. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Vale, miren, este es el boletín de prensa que sacó INEGI el pasado 21 de noviembre de 2019. Es bastante reciente, y ya, por ejemplo, estos datos nos hablan de 66%, es decir, el 30.7 millones de mujeres han enfrentado algún tipo de violencia en su vida. O sea, regreso, esto ya existía, esto va a agudizarse con la pandemia, y al mismo tiempo el 43% han enfrentado agresiones del esposo o la pareja actual o su última relación, y esto es súper importante porque estamos hablando del espacio familiar, del espacio de convivencia. Me quisiera ir rápidamente solo a mostrar el gráfico de país, donde de manera térmica los propios datos de INEGI nos muestran dónde está en el territorio nacional los niveles de violencia. Regreso nuevamente a las obligaciones del Estado. En sentido común, solo sentido común, no estamos hablando de diseño de política pública, significaría que donde tengo una mayor densidad de problemáticas, debería de haber preparado, o ahora mismo, a prisa, corriendo, diseñar un mecanismo que permita responder a esto que sabemos que ya teníamos, estos niveles de violencia. Y lamentablemente esto no está sucediendo. Incluso vale la pena destacar en la zona metropolitana, o las zonas metropolitanas de Ciudad de México y Jalisco, donde hay una mayor incidencia que hasta ahora no se ha presentado ni se ha comentado públicamente, y muy preocupante. Comparto con Anayeli esta declaración en la Ciudad de México de suponer que reducir las denuncias, por obvia razón, si está reduciendo la movilidad, le pides que no salgas de casa, el agresor es en la familia y no tienes instituciones completas, obviamente se va a reducir con probabilidad la denuncia. Entonces sí creo que ahí hay un problema que tendríamos que ubicar. Y no sé cómo voy de tiempo, pero quiero compartirles otra información, porque particularmente con niños, niñas y adolescentes, el problema va a estar más, sí, en castigo físico o castigo corporal, pero fundamentalmente en delitos de orden sexual. Estos son los datos disponibles hasta 2018 de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Y observen ustedes en pantalla que el 85% de las víctimas de delitos sexuales fueron mujeres. Esta, que aparecen aquí como de mayor cantidad de palabras y colores, corresponden a los delitos. Es un ejercicio sobre datos, y notarán que fundamentalmente está el abuso sexual, la violación simple y obviamente digamos, los tipos penales de corrupción de menores e incapaces. Ahora, me gustaría que vean los tipos de delitos. Espero que ustedes vean completa la pantalla y notarán que el abuso sexual ocupa el primer orden, después la violación simple, y después vienen ya una serie de definiciones jurídicas que van a darnos un poco el matiz. Sin embargo, voy a la parte legal que preguntaban también hace un ratito, y recordemos que en el caso de niños, niñas y adolescentes, tenemos un problema todavía muy viejo del estupro, que eso se ha convertido por mucho tiempo en códigos penales estatales en una manera de evadir la responsabilidad de la violencia sexual. Y el estupro se considera en el tipo jurídico, en el tipo penal, que hubo consentimiento de la persona adolescente, lo cual es incorrecto, porque estamos hablando de un acto de poder, es decir, todas las configuraciones que ya tenemos definidas de violencia sexual aplican, pero esta figura o este tipo penal de estupro permite el ocultamiento del acto delictivo de poder, de violencia contra niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente mujeres adolescentes, y es una puerta, como les gusta a los políticos usar la palabra, la puerta giratoria para que puedan salir. Voy cerrando un poco en este apartado. A ver, déjeme ver.
Hola, ahí perdón, me gustaría que puedan ustedes ver las entidades federativas. Ciudad de México, y regreso con Anayeli y nuestra preocupación compartida, que no se pueden voltear la mirada y decir que ahorita la Ciudad de México es una maravilla, porque no, los datos no cambian, están ahí y tenemos que partir de eso para sobre eso tomar decisiones. Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, y vean también en términos de otras entidades cómo se va moviendo digamos como la gravedad. No significa, por supuesto, entre menos rojo que no sea grave, significa también en otros casos, y en este caso común ha trabajado mucho, los subregistros, ¿no? Y ese subregistro puede ser una muy peligrosa trampa en el caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Cierro ya con el último gráfico para que ustedes puedan mirar nuevamente los datos oficiales, el mapa y cómo tenemos la gran oportunidad en este momento de que se tomen decisiones y medidas para auxiliar literalmente a niños, niñas y mujeres en este contexto de confinamiento y no quedarnos en la idea de que todo quedará como suele ser el deseo oculto de muchos políticos y políticas, que quede como el secreto de familia. Y no podemos aceptarlo ni permitir. Hasta aquí mis comentarios. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación. Muchísimas gracias, Juan Martín. Bueno, así todavía estamos viendo tu pantalla. Muchísimas gracias por tu participación. Creo que sin duda, y como decías, ¿no? En consonancia con lo que Anayeli ya ha reportado, está este confinamiento que lleva a un subregistro de las denuncias y a la limitación de oportunidades para mujeres, niñas y niños. Pues tiene mucho que ver, y ahorita que veía el documento del INEGI, digo, se relaciona perfectamente con nuestra siguiente participante, que es Marcela, que mucho ha trabajado con este tema de los números. Y bueno, le cedo la palabra para preguntarle qué nos dice Marcela esta serie de numeralia que va cambiando conforme se va agravando esta situación. Muy buenos días, gracias por la invitación. Déjenme empezar diciendo que estamos en una situación inédita. Esto de la pandemia nos pone en una situación inédita. Los datos que tenemos disponibles de Mitofsky, consulta Mitofsky, nos están diciendo el 50% de la población se está quedando en casa. 16% no puede quedarse en casa y el otro 35% medio trata de quedarse en casa. El 50% de una población que se queda en casa quiere decir que tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en esas 4 paredes, en esa unidad doméstica. Por otro lado, tenemos un contexto de información. Yo coincido con mis colegas en que tenemos poca información en algunos temas, pero tenemos un contexto de información que nos da la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares. Los datos son de 2016, en donde nos dice claramente que la mayor frecuencia de de violencia contra las mujeres proviene de su pareja. Proviene de su pareja. Estamos hablando de que 1 de cada 2 mujeres que tiene pareja o ha tenido alguna expareja ha vivido o vive en situaciones de violencia. La pandemia del coronavirus es minúscula frente a la pandemia de la violencia contra las mujeres. Y en esta pandemia de violencia contra las mujeres, ahora hay que sumarle este efecto del coronavirus. Y si vamos a ver cómo estamos en las viviendas, yo les podría decir que el 73% de nuestras viviendas, de las viviendas en México, con los datos de la última encuesta intercensal del 2015, tienen 1 o 2 dormitorios. Estamos en un espacio muy reducido, no es que cada quien pueda estar en su espacio y podamos seguir haciendo nuestras actividades. Estamos en un espacio muy reducido donde además están presentes los comportamientos violentos. Ya lo dijeron mis colegas, esto es desde antes, pero los comportamientos violentos siguen ahí. No se fueron de cuarentena, como dice
Wendy Figueroa a otro lado, no se quedaron pasmados, no se metieron en una esfera. Las pautas del comportamiento violento no han cambiado. Y si bien tenemos alguna información muy sólida y nos falta información, las denuncias no son más que la culminación de un conjunto muy amplio que se va reduciendo hasta que llega a una denuncia. Cuando una mujer decide denunciar es porque ya ha pasado un proceso de violencia intenso que va desde, si uno consulta qué dicen los llamados del 911 o de los servicios de atención, dice, me pegó, me encerró, me amarró, me amordazó y me quitó el teléfono, le estoy llamando con su teléfono, le estoy llamando con su teléfono porque se metió a bañar. Entonces dice uno, le pega, la encierra, la amarra, la mordaza. ¿En dónde estamos? Realmente es una gran preocupación. Y estos comportamientos violentos, que si bien formalmente no deben de suceder, están ahí, están en los hechos. Tenemos una impunidad galopante en este país para atender los casos de violencia contra las mujeres. Hay que sumarle algunos ingredientes adicionales que son de gran preocupación. Primero, el miedo en el que estamos inmersos, declara la población que tienen miedo al contagio, que tienen miedo a morir, pero también tienen miedo a no contar con ingresos y tienen miedo a las repercusiones que esto pueda tener. En esa tensión mayúscula es donde estamos y ahí hay que lidiar con el machismo, la misoginia y con la violencia en contra de las mujeres, y como bien decía Juan Martín, con la violencia en contra de niñas, niños y jóvenes. El panorama es desolador. No sabemos si hay un incremento o no de las denuncias porque no tenemos datos, porque las denuncias no están disponibles para que se puedan analizar una a una y las solicitudes de información tardan mucho tiempo. Pero con estos elementos, la inferencia es prácticamente inmediata. Las tensiones al interior de los hogares seguramente se están agudizando y aquellos hogares que tienen ciclos de violencia y pautas de comportamiento violento desde hace mucho tiempo, pues tendrán un catalizador con esta situación. Nuestro marco normativo es insuficiente, pero es sólido. El problema con nuestro marco normativo es que es letra estática. Ahí está el marco normativo y no lo aterrizamos. Tenemos una agenda muy amplia desde 1995, cuando la Plataforma de Acción de Beijing se dijeron el conjunto de acciones que se tenían que hacer. Por supuesto que estamos lejos de haber cumplido, y fíjense que ya vamos para 25 años, justo en el 2020, son 25 años de casi un poquito más de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, y entonces tenemos un problema gravísimo en donde hemos normalizado la violencia. Y ni siquiera somos conscientes de esta normalización de la violencia. En muchos casos no hemos trabajado lo suficiente para que se puedan identificar estas situaciones. Por supuesto que hay que mejorar los sistemas de recolección de información. Por supuesto que hay que incrementar las políticas públicas de atención. Díganme si es suficiente para un país con las cifras de violencia que tenemos, malas, buenas, regulares, en donde tenemos ni siquiera tenemos un albergue por entidad federativa para las mujeres víctimas de violencia, y los albergues son pequeñitos, la capacidad de los albergues es reducida. ¿A dónde van las mujeres? ¿Dónde está la política pública real de apoyo, de atención? Bueno, no tenemos ni siquiera la prevención. La Secretaría de Educación Pública le ha sacado la vuelta una y otra vez a una educación real en, para y por la igualdad. Una educación que como eje, uno de sus ejes estructurales, sea la igualdad entre mujeres y hombres, una inclusión total y una educación
para la paz. Hay muchísimo que hacer para mejorar la situación, y lo que vemos son reducciones de presupuestos para las cuestiones de la atención de la violencia contra las mujeres. Eso es realmente, realmente muy preocupante. ¿Qué tenemos? Un universo de problemas en torno a dejar pasar la violencia contra las mujeres, porque ahí estaba, porque así es, porque así ha sido, pero no así será, tenemos que hacer algo. Ya muchas voces ya dijeron de X Justicia para las Mujeres, la Fundación Víctor Orquídez se ha pronunciado, el INMujeres, las instancias estatales, la red de refugios. Esta conferencia es un botón que demuestra que tenemos preocupación, pero ¿dónde están realmente articuladas el conjunto de políticas públicas que nos va a permitir prevenir? La denuncia es el índice de arrepentimiento, el índice de lamentación, es la puntita. Prevenir la violencia contra las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde está la red de atención? Hablamos de centros de justicia para las mujeres. Son pequeñas muestras de lo que se ha hecho, que ha costado mucho trabajo, pero son pequeñas muestras de lo que se ha hecho. Los centros de atención, los servicios. Yo sí creo que estamos en un momento muy importante, que la violencia no puede seguir normalizada, la violencia intramuros menos, y que debemos de estar muy conscientes de que el argumentar que el espacio privado es ajeno a la política pública es una gran trampa. En el espacio privado están sucediendo cosas inadmisibles, violaciones sistemáticas de los derechos básicos de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, y el Estado tiene que intervenir porque es su obligación. Creo que ya tomé los 10 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Igual ya te quedaba un minuto, así que muchísimas gracias por la participación. Y bueno, ¿no? Hasta ahorita hemos encontrado que hay muchos puntos en común que justo tienen que ver con la violencia no es nueva, no es algo que está surgiendo, sino que desafortunadamente es un tema que se ha normalizado, y este momento del confinamiento ha paralizado en muchos sentidos la respuesta institucional, y también ha dejado a las víctimas, mujeres, niñas y niños, sin muchas herramientas para denunciarlo. Y bueno, ahora les doy la palabra a María Elena Morera para que nos platique un poco también sobre qué recomendaciones, qué es lo que podemos hacer, y desde su punto de vista, qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo vislumbra el panorama y qué se puede hacer al respecto. María Elena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlos. Muchas gracias, Marcela, Juan Martín y Anayeli, por acompañarnos esta mañana, y muchas gracias a todos ustedes que están escuchando esta reunión, que me parece una reflexión muy importante con lo que está viviendo México y con lo que está viviendo el mundo. Quisiera simplemente empezar señalando que lo que nos está sucediendo hoy, como ya decían aquí, no es nuevo. Sin embargo, la pandemia lo que hace es exacerbar lo que ya teníamos, exacerbar otras pandemias igualmente graves, como la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, y yo agregaría que además tenemos un problema grave, que es el deterioro de la salud mental. Es preocupante que en la cuarentena represente un mayor riesgo para las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes, porque por un lado las medidas de confinamiento lo que hacen es evitar más contagios, y eso, bueno, está demostrado que así es. Sin embargo, por otro lado vemos a las mujeres con un mucho mayor riesgo de violencia en sus hogares. Y ya, como decían aquí, bueno, pues las autoridades pueden decir que han disminuido las cifras de violencia. Sin embargo,
esto pues no es posible o no es creíble. Puede ser que lo que disminuya definitivamente sea que no haya llamadas, porque pues están las parejas en las casas y es mucho más difícil llamar. Eso no significa que hayan disminuido. Ya lo decía la Red de Refugio, señaló que entre febrero y marzo subieron las denuncias un 60%, y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ya había dicho también que habían subido en un 32% las llamadas al 911. Esto lo que significa es que ahora las mujeres no están llamando por miedo, no porque no estén sucediendo las cosas. Entonces lo que necesitamos son políticas mucho más creativas para que esto no suceda, porque hoy tenemos una tormenta perfecta en miles de hogares, donde las mujeres y los niños corren un gran riesgo, precisamente porque al aumentar el estrés en los padres, este es un predictor en cualquier lugar del mundo de que va a aumentar el abuso físico en contra de los niños y las niñas. En una encuesta reciente que se hizo sobre los trabajadores de servicio por hora en Estados Unidos, se demostró que el brote del COVID-19, al aumentar el número de personas desempleadas o personas que están trabajando mucho menos, esto deteriora la salud mental de los padres y esto tiene consecuencias directas en los niños. Y a esto hay que agregarle que la salud mental de las madres se puede ver mucho más deteriorada precisamente porque sobre ellas va a recaer y está recayendo el mayor número de cuidados en el hogar, sobre todo con el cierre ahora de las escuelas. Frente a esta situación, desde Causa en Común lo que consideramos es que en lugar de negarlo, lo que es urgente es que, ya como se dijo aquí, que los gobiernos estatales y el gobierno federal tomen medidas para que esta violencia no se exacerbe, porque además tenemos que tomar en cuenta que falta todavía la parte más crítica de esta pandemia que está por venir. Y debemos de reconocer la gravedad de la emergencia sanitaria, identificarla, ver cómo podemos proteger a nuestros grupos de población más vulnerable, porque definitivamente esta emergencia nos golpea a todos, pero sin duda lo hace con mucho más fuerza en personas que viven en zonas marginadas, densamente pobladas, con sistemas de transporte masivos, con poca o ninguna gestión de residuos, con falta de servicios básicos como es el agua, ¿no? Entonces todo esto, pues a la hora que las autoridades dicen quédense en casa y guarden sana distancia, pues es casi imposible, ¿no? Ya como decían aquí, pues en familias que tienen 2 cuartos, ¿cómo guardamos sana distancia? Por esto consideramos que se deben de tomar en cuenta las medidas complementarias, específicas y en este momento urgentes. Y me gustaría destacar algunas, tomando como marco de referencia el apartado de mujeres de la resolución 0120 que acaba de sacar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la pandemia y los derechos humanos en América. Tomando esto en cuenta, yo diría que tenemos 6 o 7 puntos importantes. El primero es incorporar la perspectiva de género en toda la respuesta que dé el gobierno ante la pandemia. Que se tome en cuenta, por supuesto, los distintos contextos que potencializan la violencia, como ya decíamos, en personas de escasos recursos, esto se va a potencializar, en personas indígenas, en migrantes. El segundo punto es asegurar la participación de la mujer en posiciones de toma de decisión dentro de los comités y de los grupos que están tomando las soluciones para esta crisis del COVID-19, asegurando que esté incorporada la perspectiva de género en todas las políticas que se hagan. El tercer punto es fortalecer los servicios de respuesta a la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, en el contexto de confinamiento. Creemos desde Causa en Común que se tienen que reformular los mecanismos tradicionales de respuesta precisamente por lo que ya decían mis compañeros,
Si no se están llamando al 911 y porque la gente tiene miedo, bueno, pues la policía podría incrementar un servicio en donde se vaya a visitar a las familias donde ya han encontrado violencia con anterioridad, por ejemplo. Cambiar las formas, tener canales alternativos de comunicación y fortalecimiento de las redes comunitarias. Si la persona no se puede comunicar, se podría comunicar, por ejemplo, un vecino. Poner un número de emergencia específico ante esta crisis, desarrollar mejor los protocolos del 911 para las crisis, para la violencia intrafamiliar, como ya lo hemos mencionado en Causa en Común. Hicimos un estudio sobre las llamadas al 911 y lo que vemos es que el protocolo para atender violencia intrafamiliar es sumamente débil. Ni siquiera tienen que poner qué tan grave es la situación que le están presentando, tampoco no dice si hay alguna otra víctima que esté en riesgo en ese momento. Les faltan muchos elementos que consideramos que es muy importante y es el momento de fortalecerlos. También se debe fortalecer, la capacidad de los agentes de seguridad y los actores de justicia que están involucrados y las sanciones en hechos de violencia intrafamiliar, llevar a cabo la distribución de materiales de comunicación que sean muy sencillos, que estén orientados al manejo de las crisis en este momento, reforzar los centros de apoyo, como decían, tan poquitos refugios no son suficientes. Bueno, ¿por qué no en este momento se podría adaptar en las escuelas o en los centros deportivos? Se podrían adaptar albergues para mujeres y niños que no puedan estar en otro lugar. También me parece que es importante reflexionar sobre las mujeres que ya tenían medidas cautelares o algún tipo de protección en contra de sus agresores. Bueno, en este momento no podrán asistir a los juzgados, no podrán ir al Ministerio Público, pero me parece que no se deben de detener sus procesos judiciales. Un cuarto punto sería ofrecer atención diferenciada a las mujeres profesionistas que están en la primera línea de respuesta ante la crisis sanitaria, ya sea en salud o también en las policías. El quinto punto, garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante esta pandemia. Esto sería muy importante de poder lograrlo. Y además de tener medidas de educación sexual integral mucho más fuertes, que se disemine la información de la forma más sencilla. Y como sexto punto, desde Causa en Común pondríamos una política pública de salud mental ante la emergencia, porque como ya decía Marcela, esto es una multicrisis. Hoy no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, no sabemos cómo vamos a salir en nuestro estado de salud, tanto mental como físico, de la cuarentena. No sabemos si nos vamos a contagiar, si algún ser querido va a morir, si nos vamos a quedar sin empleo o si ya no tenemos empleo, ¿cuándo vamos a poder conseguir un empleo? Entonces, esta crisis que tiene muchísimos factores hace que la salud se deteriore de forma muy rápida. Y las autoridades tienen que presentar una respuesta rápida a esto, porque estamos viendo la parte de higiene, muy importante, por supuesto, el distanciamiento social, muy importante. Están muchos economistas viendo qué va a suceder con la economía, pero yo me pregunto qué va a suceder con la salud mental de los mexicanos. Entonces, lo que no podemos hacer es tomar medidas simplistas, ¿no? Me decían en algún momento, escuché que algunas entidades o municipios querían implementar la ley seca. Sin embargo, bueno, esto no cambia el estado de las cosas y sí puede provocar otros problemas como el mercado negro y además el prohibicionismo. Afectaría, por supuesto, al sector productivo que en este momento está perdiendo miles de empleos. Por último, creemos que es aceptando el problema que tenemos como podemos resolver la pandemia, porque esta pandemia además nos ha hecho ver de frente y ha desnudado la debilidad institucional que tenemos. Después del COVID-19 seguramente nada será igual
Y a mediano plazo ya debemos de empezar a pensar cómo vamos a solucionar y cómo vamos a exigir que la inversión en salud pública, así como en seguridad pública, quede fuera del alcance de las diferencias políticas, se haga una planeación a largo plazo y se respete. Y si bien no tenemos claridad cuándo saldremos de la cuarentena, sí tenemos claridad que sus implicaciones económicas y sus implicaciones sociales serán enormes y es indudable, como ya dijo la ONU, que esta situación va a impactar 3 veces más a las mujeres por el tema de salud, por el tema de violencia doméstica y porque son las que cuidan a los demás. Y esto en nuestro país se ve definitivamente agravado por los servicios de ayuda que son completamente deficientes, porque es difícil acceder a estos, porque ahora hay menos intervenciones policiales, menos acceso a la justicia, y porque los tribunales, muchos de ellos ya, como se decía aquí, están cerrados. Y ¿qué nos toca como sociedad civil? Creemos que nos toca participar, exigir, denunciar, porque definitivamente hay mucho camino por delante y tenemos que tener la esperanza de que lo vamos a hacer mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María Elena por esta participación que también nos sirve a modo de conclusión y recomendaciones de lo que tendríamos o podrían hacer nosotros y en particular las autoridades. Voy a retomar algunas de las preguntas que nos han hecho en el Inter que han participado los ponentes. Digo, no vienen dirigidos a alguien en específico, así que quien las quiera contestar, adelante. Y de nuevo les comento a los espectadores si nos pueden poner, si le dirigen la pregunta a alguien en específico para que sea más fácil. Y una pregunta que nos pone Daniel Laris: ¿qué mensaje le podemos difundir a las audiencias, en particular a los agresores? No sé si alguien quiera contestar esto. Hola. Si me permiten, y con ello me despido, porque tengo ya unos minutitos para entrar a otro webinar. Nos acompaña el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la ONU, que acaba de presentar una declaración precisamente sobre el impacto de la pandemia en niñez. Entonces, estamos en eso. Bueno, muy puntualmente, yo creo que hay 3 grandes cosas. La primera es que tenemos que hacernos cargo, las personas adultas, de nuestras violencias. Por supuesto, el llamado expresamente tiene que ver hacia los hombres que por roles culturales, por formación, tenemos muchos más elementos de violencia machista. Pero esta también está en el contexto familiar, que se traduce en golpear fundamentalmente a las mujeres adolescentes cuando comienzan a tomar autonomía de su cuerpo, comienzan a decidir otras formas de ser distintos a las familias, y eso significa también mamás pegando a sus hijas adolescentes. Entonces, personas adultas, hacernos cargo de las violencias y hablar de esas violencias en el contexto familiar es oportuno. Un segundo elemento corresponde a entender que tenemos roles diferenciados en la dinámica familiar. No dejamos de ser papá ni mamá, pero sí es una gran oportunidad para revisar esas relaciones de convivencia que no son cómodas para nadie. Y esto yo sé que no va a ser sencillo, no es un tema mágico, pero creo que es oportuno comenzar digamos, diversificar nuestras formas de relación, hablarlas. Y un tercer elemento es que también la Organización Mundial de la Salud ha alertado de la infodemia, de este crecimiento enorme de información que no necesariamente es cierta, o sea, las fake news, pero también información parcial, pero una saturación de información sobre la pandemia que va en sentido contrario a los esfuerzos para reducir los contagios. Y por ello tan importante que al interior de las familias también cuidemos que esta infodemia, como ya lo comentaba María Elena, no se traduzca en este incremento de estrés y de angustia por todas las incertidumbres que ya de por sí tenemos, y que valdría la pena sí desconectarse un poco. Les hemos estado sugiriendo en algunos espacios diversión sin wifi. Literal, desconecten su wifi, apáguenlo un rato, programado. Yo sé que ahorita les dio varios taquicardia solo de escuchar esa posibilidad. Vi aquí a Marcela y a María Elena ya saltándoles la ansiedad, pero sí, necesitamos hacerlo. Porque si no nos divertimos sin wifi, no vamos a aprovechar plenamente esta pandemia y este confinamiento. Y claramente esto va a reducir los niveles de ansiedad, va a reducir también los detonantes de esta violencia machista que está ahí en casa y que ahora se exacerba.
Pues les agradezco muchísimo esta invitación, les dejo un fuerte abrazo y me disculpo porque tengo que retirar. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Juan Martín. Gracias. Muchísimas gracias y pues mucha suerte en su webinar que ahorita sigue. Y bueno, mientras tanto vamos a platicar sobre un tema aquí que nos comenta Karen García, que cómo hablar del tema de la emergencia en regiones que están particularmente golpeadas por la marginación. Por ejemplo, en el caso de Guerrero y Oaxaca, donde no existe ni siquiera el 25% de servicios de agua. Cómo tocar estos temas, cómo atacarlos en regiones donde ya de por sí padecen una situación de marginación mucho más grave que en otras regiones del país. No sé si alguien quiera contestar esto. Pues dificilísima la situación. Todo lo que nos planteemos como una respuesta inmediata para que se concrete va a ser muy problemático. Por eso yo creo que es tan importante que pensemos, y ya lo dijo María Elena, en que esta inédita pandemia, esta totalmente la incertidumbre en donde estamos nos debe de llevar claramente a ver qué infraestructura tenemos que tener para abordar en todas las localidades del país este problema. México es diverso y desigual, tenemos grandes diferencias rurales, urbanas, por entidades federativas, por regiones, pero hay ejes que son realmente importantísimos que estén contemplados en la política pública. Decían, ¿por qué tenemos esta situación? Porque tenemos años en donde no tenemos la perspectiva de género como uno de los elementos que deben de estar presentes, a pesar de que se han hecho esfuerzos y esfuerzos muy considerables en todo el diseño de políticas, porque cuando hablamos de dotación de agua, no vemos que cuando ponemos agua en una comunidad, liberamos a las mujeres de acarrearla, porque cuando hablamos de clínicas de salud, no vemos en dónde ponerlas para facilitarle a las responsables de los cuidados de la salud, en dónde tienen que estar. Realmente tenemos que hacer una reflexión profunda de qué tenemos, qué nos falta y hacia dónde queremos apuntar. En este país se invierte más en infraestructura, en construir una carretera, que en atender necesidades de salud y en combatir la violencia contra las mujeres. Es realmente irracional. Las mujeres necesitamos de políticas porque estamos en una desigualdad estructural en todos los órdenes. Y decir que la perspectiva de género, hace poco oímos a alguien decir que era humanista. No hay humanismo sin feminismo. No hay políticas integrales si no contemplamos a la mitad de la población y a dónde la tenemos. ¿Y dónde está todo lo que se necesita de políticas del cuidado? Tenemos realmente, y lo tengo que decir con toda claridad, esta división sexual del trabajo y esta designación de los cuidados casi como exclusividad de las responsabilidades de las mujeres, es realmente una servidumbre. Nos obligan a las mujeres a una servidumbre absolutamente impuesta, por eso que socialmente llamamos el patriarcado. Entonces, hay cosas muy claras. Ahorita, cuestiones de emergencia están rebasados, todos los sectores están rebasados por la pandemia del coronavirus. Cuestiones de emergencia, la gente teme contagiarse, el 40% de la población, a lo que más miedo le tiene ahorita, y Roy Campos acaba de sacar sus datos, es al virus. El 40% de la población está totalmente enfocada en el virus. Y todo esto, el contexto en donde estamos, pues, ¿qué les podemos decir a las comunidades, a los estados que tienen una situación estructural de mayor precariedad?
que tenemos que replantearnos la política pública. Tenemos que revisar a fondo qué es lo que estamos haciendo. Yo prefiero no tener una carretera y tener solucionado el tema de prevenir la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes. Yo prefiero no tener una obra magna de infraestructura y atender los problemas de trabajo, de salud y de cosas cotidianas. Las mujeres tenemos muy claro lo que se tiene que hacer porque vivimos el efecto de lo que no se hace en nuestras familias. Así es, Marcela, muchísimas gracias. Y justo tomando el tema de las soluciones que se han propuesto, Ana Portela de El Financiero pregunta a María Elena, ¿cómo aplicar estas propuestas de solución, estos 6 puntos, de manera urgente o de a corto plazo, si bien no se han hecho durante varios años que ya lleva el tema de la violencia de género? Mira, es una buena pregunta sin respuesta. Las propuestas no se van a implementar fácilmente porque nuestros políticos nunca han creído en que somos iguales las mujeres que los hombres y necesitamos mucho más derechos de los que nos han dado en este país, ¿no? Y no van a cambiar de un día para otro. Pero lo que sí podemos cambiar es la sociedad y empezar a exigir muchísimo más que lo que hemos hecho hasta ahora. Miren, por ejemplo, con la marcha que se hizo y el plantón que se hizo en febrero, el 8 y el 9 de febrero, entraron mucho más denuncias de violencia contra las mujeres a las procuradurías, ¿no? Entonces, esto quiere decir que entre más gente estemos participando y entre más gente estemos exigiendo, se pueden mejorar las cosas y podemos tener por lo menos la esperanza de que vamos a tener un país distinto, ¿no? Si bien no ahorita, pero podemos ahorita empezar a poner las bases, porque precisamente esta crisis a lo que nos va a llevar es que el mundo ya no va a ser el mismo y todos nos vamos a tener que adaptar a que el mundo es diferente. Entonces, la opción que tenemos es o quedarnos con un problema de salud mental cuando no es necesario, porque podemos hacer muchas cosas por nosotros mismos para tener resiliencia, o quedarnos en nuestra casa y solamente ver por lo que a nosotros nos conviene, o estar viendo por lo que les conviene a todos. Y me parece que en este sentido podemos exigir mucho más y ser más creativos. Ayer, no sé si esté Gaby escuchando la conferencia, pero Gaby me decía que ella por medio de internet está en relación con un grupo de pescadores y a través del internet les está explicando cómo están las cosas y les está explicando las medidas de higiene y les está explicando el tema de violencias. Entonces, me parece que también desde la sociedad civil, pues tendremos que encontrar formas mucho más creativas de exigirle a la autoridad y de hacer cosas que no estamos haciendo ahorita o que no las hemos hecho con suficiente intensidad. Porque como ya se decía aquí, el problema de la violencia no lo podemos dejar a que se resuelva solo. No se va a resolver y menos se va a resolver la pandemia que hoy tenemos. Y otro tema que me parece importante es la exigencia en salud mental. Y insisto en esto porque el problema de la violencia contra las mujeres no es solamente que los hombres sean violentos, es que los hombres no encuentran maneras de desahogar sus instintos de otra manera. Entonces, también aquí se necesita tener una política pública para los hombres, lo cual no se ha hecho, y se necesita tener una política pública para la contención de estas violencias. También no sé si está Betina, que es terapeuta en el chat, pero en una conferencia que nos dio ella hace unos días, nos comentaba que hay un número para llamar para tener terapias gratuitas, que es una fundación donde están alrededor de 2.500 terapeutas, y me parece que también sería muy importante difundir estos datos. Los vamos a difundir a través de Causa en Común, por supuesto, para que todos ustedes los tengan, y entonces diferentes mecanismos de ayuda desde la sociedad civil con el gobierno y desde el gobierno. Muchas gracias, María Elena. Y bueno, sí, como lo comentas, de Causa en Común vamos a compartir
toda esta serie de recursos de apoyo. Y entre las preguntas, bueno, que se han agrupado un poco, quieren que se hable un poco de qué recursos de apoyo tienen los adultos mayores que también son víctimas de violencia al interior de los hogares, por un lado, y otro tema que también está surgiendo, qué es lo que está pasando con los niños y niñas que son hijos de madres en prisión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la población de personas privadas de su libertad, por un lado, y por otro lado con los adultos mayores? No sé si alguien quiera abordar el tema. Yo podría más bien plantear que todas estas problemáticas que, como decía Juan Martín, ya existen, o sea, lo único que está ocurriendo es que se están agudizando o se están visibilizando en este momento, pero las capacidades de respuesta del Estado no solamente han sido insuficientes, sino que ahorita se ven disminuidas, ¿no? Con el tema de confinamiento generalizado y con la reducción de los servicios, pues de todo tipo, no solamente de justicia o administrativos, ¿no? Sino que en realidad es generalizado. Yo quisiera como más bien abordarlo de esa manera más general, porque lo que sí nos está colocando este contexto es todas las problemáticas que vivimos o que se tienen en el país en materia de derechos humanos, donde, o sea, partiendo de este reconocimiento de vivir en una crisis de violaciones a derechos humanos, por las violaciones a derechos humanos generalizadas de todo tipo, más allá del tema de seguridad, y que pues ahí se colocan justamente las poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad específicas y que en esta contingencia pues también son las y los más afectados, ¿no? En el tema de por ejemplo, comunidades indígenas que se hablaba hace un momento, hay una exigencia por parte de comunidades o de organizaciones que acompañan estos temas, de que se les proporcione a las comunidades pues la información necesaria en su lengua, ¿no? Y pues vemos que el Estado no tiene la capacidad para comunicar lo básico, ¿no? De la emergencia, de cómo cuidarse, de qué hacer. Y esto pues no es nada más con el tema de la contingencia, es que el Estado no tiene la capacidad, no la tenía antes, mucho menos en este momento de crisis, con las capacidades disminuidas, para dar respuesta a esas necesidades que se tienen por el tema de las discriminaciones, ¿no? Diversas. O sea, lo mismo va a ocurrir con el tema de las mujeres en prisión, ¿no? O con poblaciones por edad, ¿no? Las niñas, niños, adolescentes, o las personas adultas mayores, o las personas con discapacidad, que no solamente hablamos de la discriminación por contextos de violencia específico, porque de alguna manera la atención, buena o mala, es casi la misma, o sea, no tenemos un enfoque de género, mucho menos tenemos un enfoque diferenciado de las políticas públicas de atención. No tenemos o podemos decir que tenemos una escasez o una deficiencia en la política preventiva de la violencia, y tan es así que, como bien se señala, son escasos los esfuerzos donde se le está invirtiendo no solamente la atención hacia las mujeres o hacia las víctimas de violencia, sino también en cambiar, ¿no? En reeducar a la población, en reeducarnos para revertir estos roles que se han definido, donde las mujeres nos ocupamos al tema de cuidado de incluso de estas poblaciones, de niños, niñas, adolescentes, de personas mayores, de personas con enfermedades crónicas o temporales, o personas con discapacidad. O sea, el tema de cuidado está asignado a las mujeres por el hecho de nacer con un cuerpo, y es más bien en este momento donde también tenemos espacios para estas reflexiones y para empezar a notar eso que no se ve, pero está presente todo el tiempo, en qué vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a romper, con estos roles, cambiar estas formas de relacionarnos entre mujeres y hombres, pero también hacia
hacia otras personas en lo específico, cómo el Estado tiene que garantizar y brindar los servicios con este enfoque diferencial, con esta información que todos los días escuchamos del subsecretario de Salud, cómo se está llevando a esas comunidades, cuáles son los medios y cuál es el lenguaje que se está utilizando, ¿no? Porque partimos de un país diverso, multicultural, que también tiene presente otro tipo de contextos de las migraciones y de situaciones específicas, y que cada una de ellas en este momento debería ver reforzados los esfuerzos que se deberían estar haciendo, pero como hay una carencia de ellos, pues más bien estamos viendo a flote, ¿no? Cómo esas discriminaciones vuelven a estar en la mesa. Muchas gracias, Anayeli. Creo que Marcela quería complementar, y también de una vez quiero retomar una pregunta que nos hace Carlos Lara del Sol de México, que justo tiene que ver con qué ha fallado en las políticas públicas con el tema de prevenir la violencia de género, y si creen que endureciendo los castigos sería una forma de solucionarlo. Marcela. Sí, muchas gracias. Nada más comentar muy rápidamente. El Instituto Nacional de las Mujeres tiene un diagnóstico y un programa, todo un mapa de ruta para atender las necesidades de las mujeres privadas de su libertad en el marco del respeto a sus derechos humanos, y con ello también hay líneas de acción enfocadas a niñas y niños en prisión. No se concretó en política pública por razones de presupuesto, y yo creo que ya se tiene un gran camino andado. En términos de las protecciones que se les ofrece a los adultos mayores, bueno, la encuesta nacional de la INDIRE del 2016 tiene un apartado específico para dar cuenta de la violencia contra las mujeres de 60 años y más, de todo tipo, sexual, económica, física, patrimonial, sí, y emocional. Y además, en los ámbitos es tremendo lo que ocurre en algunos casos. Y no tenemos respuestas institucionales. Yo sí quisiera retomar lo que dijo María Elena en un momento. La ciudadanía, nosotras, los y las ciudadanas, ¿qué tenemos que hacer? Estas cosas no pueden seguir así. Hemos fallado en la prevención de la violencia porque no nos hemos ocupado de darle a la población en general, pero particularmente a niñas, niños, adolescentes, a la población escolar, recursos emocionales y recursos intelectuales para que puedan vivir con sus sentimientos, con sus emociones, para que manejen la ira, para la resolución. Hemos fracasado en la prevención porque no nos hemos ocupado de prevenir la violencia. No nos hemos ocupado de prevenir la violencia. Hemos fracasado en la atención porque lo que tenemos es muy poquito en relación con el universo de atención que se tiene que hacer. Y hemos fracasado en la sanción porque la impunidad es la característica. Y no estoy para nada de acuerdo en que el aumento de las penas disuada. Si debemos de centrar los recursos estratégicamente y en una visión de mediano plazo, es prevenir y atender. Y por supuesto, el sistema formal debe de garantizar la justicia. Todavía, por más que ha hecho el esfuerzo el Poder Judicial, se juzga sin perspectiva de género. Los peritajes de los ministerios públicos carecen de perspectiva de género. La misma Suprema Corte tiene un amplio conjunto de ejemplos. Entonces, la tarea es inmensa. Yo sé que ya nos estamos yendo, pero me gustaría nada más decir, la gran transformación es la igualdad entre mujeres y hombres. La desigualdad entre mujeres y hombres es histórica y estructural. Entonces, la gran transformación es esa, que podamos introyectar e introyectarnos que la igualdad es evidente, debe ser obvia. Y el feminismo es el movimiento más significativo,
más civilizatorio, incluyente y pacífico, y debe ser la bandera del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Como bien dices, estamos ya hacia el final de esta mesa, pero quiero aprovechar, bueno, para retomar una última pregunta, que de todas formas, digo, avisarle a todos los participantes que tenemos el registro de todas las preguntas que tienen y se las vamos a hacer llegar a las panelistas y posteriormente a ustedes. Pero, por último, quiero retomar esta pregunta que nos hace Aline Cárdenas, ¿no? Para María Elena, que si creen que este momento significa que como sociedad civil se deben exigir alguna serie de medidas innovadoras. Nos pone el tema de un ejemplo que en España las víctimas pueden acudir a la farmacia y diciendo alguna palabra clave, con eso pueden denunciar, ¿no?, que están siendo víctimas de violencia. Entonces, ¿qué se puede hacer desde sociedad civil para aprovechar este momento y generar una serie de medidas innovadoras al respecto? Y María Elena creo que, bueno, creo que tuvo problemas con la conexión. Ah, ya está. Híjole. Bueno, creo que se está... Sí, pero si alguien más quiere, pues, aportar, ¿no?, desde sociedad civil, ¿qué medidas innovadoras podemos proponer aprovechando esta coyuntura? Pues el propio secretario general también hizo un listado de medidas que me parece que son complementarias, algunas se repiten, digamos, partiendo de que el secretario general de Naciones Unidas hace el llamado para que se ponga a las mujeres en el centro en la recuperación. Algo está... No sé, como que se interrumpió un poco, pero sí te seguimos escuchando, Anayeli. Sí, que se ponga a las mujeres en el centro de la recuperación frente a la pandemia. Habla de aumentar las inversiones en los servicios en línea y de apoyo también a organizaciones de la sociedad civil. Pues en el caso de México, el tema de los refugios, sabemos que su mayoría están en las iniciativas de la sociedad civil y que el Estado tiene una carencia, ¿no?, de contar con estas instituciones que permitan garantizar o salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres y de sus hijas e hijos. También hace un llamado para que se aseguren los estados de que los sistemas judiciales sigan enjuiciando a los maltratadores, ¿no? El tema penal pues no es la solución, pero sabemos que es una necesidad ante una violencia tan extrema como la que vive México, donde no estamos hablando solamente de la violencia familiar, sino también de cómo esta trasciende y cómo esta se incrementa al grado de llegar al feminicidio, ¿no? Que es una constante. También habla de crear sistemas de alerta de emergencia, como bien decían, en farmacias o en supermercados. Esto pues puede ser parte de las iniciativas de la sociedad civil o del gobierno, que puede retomarlo de esta propuesta del secretario general. Declarar los centros de acogida y refugios como servicios esenciales. Y también habla de encontrar formas seguras para que las mujeres puedan buscar apoyo sin poner sobre aviso a sus maltratadores, y creo que en esto también la sociedad civil tenemos pues mucho que hacer. Generalmente sabemos que la situación o los contextos de violencia son complejos en su atención, que debe haber pues una multidisciplina también para abordar todos los enfoques y los impactos de la violencia, pero me parece que en esta situación y siempre hay cuestiones básicas como el que las mujeres tengan como a la mano algunos documentos, dinero, ropa para cuestiones de emergencia, o que éstas estén fuera de casa, ¿no?, de casa de alguien, pero fundamentalmente, más que haya una receta, porque la violencia es tan compleja que sabemos que la salida de las mujeres del círculo de la violencia es el punto más complejo y el punto de mayor riesgo donde pueden ser víctimas de un feminicidio.
tienen que ser cautelosas en las decisiones que se tomen o en las acciones que se tomen, pero lo que creo que sí debe estar, o sea, que sí forma parte tal vez de una recomendación generalizada en todos los casos, es que no pierdan sus redes de apoyo, ¿no? Llámese la familia, las amistades, las vecinas, vecinos, o sea, en la medida de que las mujeres puedan mantener una red de apoyo y estrategias con esta red de apoyo, puede ser su punto de sobrevivencia, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, Anayeli. No sé si por último, María Elena, quieras comentar algo. No, creo que está teniendo problemas con la conexión. Pero, bueno, de todas formas, les agradezco muchísimo, Marcela, Anayeli, María Elena, por su participación en esta mesa. Sin duda alguna ha sido un ejercicio justo de diálogo y de reflexión muy interesante, y tan es así que tenemos muchísimas preguntas que no nos dio tiempo de contestar en este momento, pero sí les quiero decir que la información que aquí se ha vertido, se ha dialogado, nosotros las vamos a tomar justamente en consideración para fortalecer estos 6 puntos de los que compartió María Elena. Los vamos a hacer llegar también a los medios que muchos nos los están pidiendo. Y de nuevo yo quiero agradecerles a ustedes su tiempo, la disposición de estar participando con nosotros, y a los espectadores recordarles que vamos a tomar todas las preguntas que faltaron por contestar. Se las vamos a hacer llegar a ustedes, Marcela, Anayeli, para que tengamos la manera de contestar toda esta serie de cuestionamientos, y sin duda, si nos da el espacio y el tiempo, pues haremos una nueva versión, ¿no? Un siguiente capítulo de este diálogo que sin duda está siendo de gran interés. Y bueno, no sé si quieran dar algunas palabras para concluir o para despedirse de la mesa. No, pues sí, yo quisiera decir algo, nada más habilítame para que me pueda ver. Listo. Me sacaste. Sí, no, me sacaste y no me veo. Bueno, está bien, no importa. Solo decirles que, pues muchas gracias, nos dio mucho gusto estar con ustedes esta mañana, y que ojalá, bueno, ya nos veremos para la siguiente reunión. Y mándenos, si pueden, también sus comentarios sobre cómo hicimos la reunión, qué quieren que se cambie, porque nos parece muy importante también escuchar cuáles son sus comentarios al respecto. Mil gracias a todos ustedes. Y también decirles que, bueno, que las preguntas que no quedaron contestadas, por supuesto, se van a contestar. No sé si eso ya lo dijo Pilar mientras yo no me podía conectar. Y pues por último, a nombre de Causa en Común, muy agradecidos con todos ustedes, y estoy segura que después de esta pandemia todos vamos a salir fortalecidos. Será un trabajo fuerte, pero será un trabajo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Causa en Común por la invitación. Yo también nada más quisiera despedirme agradeciéndole a Causa Común, a Pilar, y saludando a Nayeli y María Elena, y decirles que ojalá tengamos más oportunidad de intercambiar, debatir, reflexionar, pero sobre todo de proponer soluciones a los grandes problemas que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos, también a los participantes y espectadores que estuvieron con nosotros. El video después se los vamos a compartir, todo estuvo grabado y también se difundió a través de nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias y hasta luego. Muchas gracias.